Bueno, listo, ya estamos Perfecto, grabando. perfecto. 3, 2, 1. Bienvenida, profesora Claudia. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Hoy es la primera invitada, por cierto, es la primera invitada de esta serie de invitaciones o de conversaciones que vamos a tener en materia de discapacidad, si lo podemos decir así. Bien, pues qué honor me hacen. Bueno, y bueno, muy contenta de que ustedes desde CONAPDIS y la misión José Gregorio Hernández estén innovando cada vez con más tecnología y buena información a la comunidad y a las personas que tanto lo necesitan. Qué bueno, Che. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar qué es el derecho de las personas con discapacidad auditiva en el acceso a la información. Es más o menos eso, ¿no? De lo que va a versar la conversación de hoy. Preséntese, prof, para los que no la conocen, que creo que es casi que imposible. Bueno, chévere. Mi nombre es Claudia Jaimes. Yo soy profesora en el área de educación especial y me especializo en el área de educación para sordos. Además de eso, soy intérprete de lengua de señas venezolana, lingüista en el área de las lenguas de señas venezolanas y actualmente trabajo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el programa de educación para sordos del Pedagógico de Caracas y también presido la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas en Venezuela. Entonces, bueno, trabajo diferentes áreas en el área de la sordera, como bien lo ven, el área de la educación y el área de la interpretación particularmente. Para usted, la importancia del tema que hoy vamos a tocar aquí, que vamos a conversar sobre ese derecho de cualquier persona al acceso a la información, pero en este momento las personas con discapacidad auditiva que tienen, podríamos decir, algunas limitantes, ¿quién más que usted para que nos las diga y nos indique la importancia? Porque en estos momentos, sobre todo de pandemia, donde nos ha tocado conocer y saber y aprender mucha información. Yo diría que a veces hasta demasiada, a veces tenemos exceso de información. ¿Cómo hacemos para que la persona sorda pueda filtrar, pueda entender, pueda canalizar y pueda hasta administrar toda esa gama de información que sale por todos lados? El de yo voy a persona con discapacidad auditiva y personas sordas. El de persona con discapacidad auditiva y personas sordas, tal y como también lo usa la ley para personas con discapacidad, diferenciándome de la siguiente manera. Personas con discapacidad auditiva son aquellas personas que tienen cierta pérdida auditiva que le permite, bien con audífonos o implantes cocleares o porque han quedado ensordecidas después de adultos, pueden hablar en español o pueden tener este estímulo auditivo que le permite comunicarse. Muy probablemente las personas con discapacidad auditiva no hablen una lengua de señas. En cuanto ellas tienen acceso, probablemente estas personas no conozcan sobre la lengua de señas, ni sobre la cultura sorda, ni la identidad sorda, nada de esto. Ellos probablemente tengan sordera en un oído y bueno, pasen desapercibidos. Pero ellos también tienen necesidades lingüísticas importantes y de eso vamos a hablar. Por otra parte están las personas sordas, que es un grupo en el que se destaca, ellos probablemente tengan sordera en un oído y bueno, pasen desapercibidos. Pero ellos también tienen necesidades lingüísticas importantes y de eso vamos a hablar. Por otra parte están las personas sordas, que es un grupo en el que se destaca la diferencia lingüística más que la discapacidad. Ellos son un grupo social en el que intercambian, se comunican en lengua de señas, establecen. Entonces, por eso me voy a referir a ambos grupos, porque es que ambos grupos tienen necesidades comunicativas y hay que dar respuesta. Efectivamente, en tu introducción, sí, bueno, vamos a ponernos en los zapatos de una persona que no oiga, así de simple. Entonces, bueno, no oigo. Y para más le sumamos lo que tú mencionas, que es la situación de pandemia. ¿Qué hago? Pues efectivamente la tecnología en este momento es lo que le permite a estas personas tener el contacto con la realidad y algunos canales de televisión. Pero realmente es bastante complicado porque justamente la discapacidad auditiva y la sordera es imperceptible. La gente no se da cuenta de que eso existe y por lo tanto solemos ocultarla, no responder a ella
y por lo tanto desencadena que las personas sordas tengan muy poco acceso a la comunicación, como está sucediendo en este momento. Y bueno, gracias a espacios como este, nosotros vamos a poder ir dando respuesta poco a poco, tener acceso, pero es bastante complicado. Pudiésemos subdividir de alguna manera este acceso a la información y saber cómo lo hace. En este momento de pandemia es el acceso a la... Entonces, tenemos el acceso a la cultura, a estar contigo para poder enterarme de lo que está sucediendo. Entonces, como verás, son muchos elementos o muchos escenarios en los que se amerita atención especializada. Entonces, creo que podemos ir avanzando en cada uno de los contextos para... Ahora, podemos empezar por el área de la salud, que el área de la salud es como la más urgente en este momento. Dentro de las tecnologías, contamos ahora la posibilidad del Zoom. Podemos hacer videollamadas. Otra cosa que están utilizando mucho los sordos es el Telegram. Es una aplicación telefónica que también le hace como que la competencia al WhatsApp, pero las bondades del Telegram es que permiten una comunicación fluida, es decir, ante una emergencia médica o un malestar, yo puedo comunicarme con un intérprete de lengua de señas o con un familiar y hacer una videollamada de al menos 1 minuto. Y es bastante liviano, no es tan pesado como otras redes sociales u otros dispositivos, y eso permite que la comunicación sea más ligera. Entonces, bueno, yo en lo particular en mi comunidad, que como verás, yo vivo en las afueras de Caracas, he tenido la posibilidad de atender varias solicitudes. Ya después, dependiendo de la magnitud del caso, el médico, el sordo solicitante y mi persona establecemos los acuerdos y vamos al lugar y damos el servicio personalmente, en mi caso, que vivo aquí en Los Altos Mirandinos, de cómo estamos funcionando. Pero ese es bueno, usted lo comentó, es en la parte de salud, pero yo le iba a hacer un comentario. Bueno, las 1001 cosas que todavía tenemos mucha debilidad, que activar una tarjeta de crédito o hacer algunas cosas vía telefónica o con el banco se le hace casi que imposible a las personas con discapacidad auditiva o sordos. Y en este caso, muy cuesta arriba poder atender una llamada telefónica. Sí, efectivamente, al campo bancario es un eterno dolor de cabeza para las personas sordas y personas con capacidad auditiva. Porque si para nosotros los oyentes es un problema, bueno, especialmente en Venezuela tenemos limitación con ciertas plataformas y no es tan sencillo. Los sordos permanentemente están reclamando. Bueno, si se me perdió la tarjeta o debo bloquearla, tengo que hacerlo de inmediato por teléfono. Pero no hay un sistema oportuno, confiable y que responda a la inmediatez de ese tipo de emergencia. Entonces sí, ciertamente las instituciones bancarias y todos los órganos vinculados a esa área tienen que hacer los ajustes necesarios porque, por ejemplo, si usted va al banco, mira que se me dañó la tarjeta, no, tiene que hacerlo obligatoriamente por teléfono al banco a solicitar un reclamo por algún procedimiento que debe hacer. Los operadores te dicen no, solamente se responde por internet, porque en Venezuela se han reducido las atenciones personalizadas y bueno, ahora todo se hace por internet y por teléfono. Entonces, por internet es un problema porque las personas sordas normalmente tienen como lengua dominante, es decir, la lengua que ellos hablan es la lengua de señas venezolana. Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, no tiene una suficiencia que les permita independencia en español escrito, porque es bastante complicado. El español es muy complicado. Entonces las personas sordas suelen escribir en el español basados en la gramática de la lengua de señas venezolana. Entonces eso, para quien no lo sabe, es ininteligible. Por otro lado, las personas con discapacidad auditiva, sus competencias auditivas no le permiten discriminar la voz vía telefónica como para marcar la especificidad de una computadora que le dice marque 1, marque 2, marque 3. Ahora bien, a esto le vamos a sumar el inconveniente de pandemia, que tenemos una semana en el que podemos hacer gestiones bancarias y otra semana en la que no. Y de esa semana en la que usted puede hacer gestiones, le corresponde por número de cédula un solo día. Entonces, lo que nos han comentado las personas sordas es que ir al banco
a hacer este tipo de diligencias es prácticamente imposible porque la cola es larguísima. Y generalmente esa cola es por problemas que tiene la gente con sus tarjetas. Sí, Y pero, ojalá nosotros podamos plantearnos dentro de las políticas públicas poder mejorar eso. Esa es pero una tarea pendiente que se tiene. sí, excelente, profesora. Y precisamente yo creo que la intención de esta conversación que tenemos hoy es primero que sabemos cuáles son los puntos álgidos donde podríamos apoyar y que la idea, más allá de criticar o de decir lo malo que está sucediendo, es o que las personas digan, oye, ahí hay un punto que mejorar. Yo creo que las instituciones, las personas, y puedan decir, mira, vamos a tratar, o yo quiero dar accesibilidad a una persona, vamos a hacer tal cosa para ir mejorando, que no vamos a poder tener una panacea, una utopía de todo perfecto, pero podemos ir caminando hacia allá. Si uno no lo menciona, la gente no se da cuenta, repito, esta es una de las consecuencias de que puntualmente, porque es terrible que tú no puedas hacer esas diligencias. Entonces, ¿a quién es el llamado? A las familias, para que tengan cierta paciencia, porque a veces las familias, mira, como que no tienen esa sensibilidad de decir, oye, mira, sí tienes razón, wow, vamos a colaborarte o vamos a ver qué podemos hacer o bueno, vamos a ver cómo lo solucionamos. Pero sí, con las familias, con los vecinos, o sea, por ejemplo, está sucediendo y volvemos al tema de salud con el tapabocas, Jorge. Un tapabocas para una persona sorda, apóntelo. ¿Cómo hago yo para leerte los labios si es que tengo que leerte los labios? Una persona que es ensordecida, es decir, que tú te quedaste sordo o yo me quedé sorda hoy, me quedé sorda porque me dio meningitis y perdí totalmente la audición. Muy probablemente con terapia yo pueda aprender a leer los labios, así que mi vía de comunicación va a ser la lectura labial. ¿Cómo yo voy a poder entender algo si tengo el tapabocas? Entonces, hay ideas que en el mundo se están gestando donde hay tapabocas especiales no solamente para personas sordas, sino para personas con autismo y otros profesionales que ameritan que se les vean los labios. Entonces, que son completamente de plástico o son de tela y justamente donde está el labio son transparentes para que la persona lo pueda entender. Profe, disculpe, o Sí, sí. simplemente tiene una condición cognitiva que no puede usar el tapaboca. O sea, o el tapaboca lo asfixia. Exactamente. Estuve comentando, estuve leyendo sobre personas con Asperger o personas con autismo que no pueden usar el tapaboca. Claro, porque no pueden tener nada en su cuerpo que les interrumpa su dinámica. Entonces realmente es bastante complejo. Las personas sordas también han tenido como solución identificar su tapabocas como sordo. Pero bueno, hay que tener mucha paciencia. Yo casualmente tengo un vecino que es sordo, aquí en los Altos Mirandinos, y Dios mío, yo lo veía, él no me había conocido porque yo tenía mi propio tapabocas y mi tapaboca de momento no tiene esa adaptación, debo hacerla. Mira, la gente, estábamos en un mercadito comprando y la gente le decía, mira, mudo, ven para acá. Y yo, Dios mío, revolviéndome, señora, él no es mudo, él es sordo y usted tiene un tapaboca y él no le está leyendo los labios porque además él lee los labios, o sea, él se comunica en español, pero a través de la lectura labial, no de la discriminación auditiva. Imagínese. Entonces, yo me puse a hacerle señas hasta que me vio y entonces ya en señas le dije, pues yo soy Claudia, mira, ven acá, chale, cuando me vio, bueno, que de hecho dejó el mercado y volvió a bajar a conversar conmigo. Profe, Que no. discúlpeme, no hicimos nuestra seña. Mi seña es esta, Claudia, Ah, porque uso un zarcillo en la nariz. listo. Entonces esto es importante para introducir a las personas que no son del área. Esto no es que todas las Claudias se llaman Claudia y todos los Jorge se llaman Jorge. Esto es parte de la cultura de los sordos, como la bienvenida a su mundo, donde ellos te hacen como que un escaneo físico y conductual y ellos te ponen una seña que es solo para ti. Entonces, si usted en Venezuela dice, mira, Claudia, la profesora del pedagógico, o la presidenta de la Asociación de Intérpretes, ya ellos saben, igual van a decir Jorge, de CONAPDIS, de la Misión José Gregorio, ya la gente sabe quién eres tú. Entonces, eso es una de las cosas más bonitas y es una ilustración de cómo tampoco no se usa el español, porque como verás, mi nombre no es Claudia, yo no deletreo, porque esto no es económico. Claro. Los sordos no suelen usarlo. En la rapidez de la comunicación es la seña
de las personas y la seña de todas las cosas. Sí, otra cosa que está pasando ahorita, y es a propósito de la pandemia, que son cosas que no eran previsibles, que es un poco lo que tú mencionas. Yo también tengo un punto de vista de que, bueno, ¿en qué puedo sumar? Ciertamente hay que sumar ciertas críticas y observaciones, pero realmente el énfasis es qué podemos sumar, en qué podemos colaborarnos. Entonces, fíjate, ¿qué sucedió específicamente en el contexto televisivo? El contexto televisivo, en Venezuela tenemos unas leyes que establecen todos los programas informativos y deben tener interpretación simultánea. Deben tener interpretación en vivo simultánea. Y especialmente ante emergencias naturales o emergencias nacionales. En vivo y especialmente ante emergencias naturales o emergencias nacionales. Bueno, específicamente sobre el área de televisión, eso es creo que otro programa completo, pero efectivamente ahorita en materia de COVID, mira lo que nos ha sucedido, y te lo digo porque la Asociación de Intérpretes tuvimos que darle, bueno, apoyo moral, que era prácticamente lo que podíamos hacer, con este grupo de intérpretes. Ustedes supieron, bueno, como todo el país supo, que tuvo ahorita un número importante de casos positivos de COVID. Bueno, entre ellos, las intérpretes que estaban de guardia. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, las muchachas que estaban de guardia, bueno, nos comunicaron, se dieron positivo, tuvieron que resguardarlas en un hotel con todo el personal. En el estudio nada más entraba una sola persona que llevaba varios noticieros y programas, porque realmente el canal tenía que tomar la previsión ante la emergencia. Bueno, ¿y qué sucedió? Que no tuvieron intérprete por días, por semanas. Las personas sordas simplemente no tenían acceso a la información, y es grave porque además en este momento todo lo que es comunicado oficial del presidente de la República con relación a los casos diarios, a las decisiones de Estado que se están tomando diariamente, que tampoco son previsibles, a las decisiones económicas, bueno, todas las cosas, los sordos no tenían sus intérpretes del canal del Estado, de uno de estos canales, del canal más importante del Estado. Ajá, pero ¿cómo podíamos? Con suplentes. No se podían poner suplentes, porque ¿quién los va a suplir si nadie puede ir? Entonces, bueno, tendríamos que buscar, que fue lo que conversamos con ellos, bueno, son cosas que, bueno, el único canal que me brindaba información, que es la información del Estado, tampoco me lo dio, y que de hecho, no sé si todavía ya se incorporaron los intérpretes. Sé que ya las muchachas fueron dadas de alta, gracias a Dios, y están bien de salud y bueno, se encuentran bien, gracias a Dios, pero no sé efectivamente si ahorita haya nuevos intérpretes en pantalla, porque no, con esto de la sobreinformación, ahorita la agenda estamos full, ¿no? Que fue tu pregunta inicial. Ahorita tenemos foro chat, webinar, tenemos un montón de cosas que la agenda la tenemos súper copada, que a veces no nos permite detallar en esos aspectos, pero es complicado. Le puedo decir a todos los que nos están escuchando y nos están viendo que esto no tiene guión, esto es una conversación, sino que solamente colocamos el título. Me encanta porque lo que está saliendo es algo que quieran apoyar. Ya yo aprendí, ¿ves? Puedo discriminar hacia los dos. Muy bien. Ambos grupos. Ambos grupos. Ambos grupos. Bueno, efectivamente, mira, nosotros aquí en el área de la sordera y de la discapacidad auditiva, nosotros suscribimos los lineamientos de dos organizaciones que son muy importantes, que son como que los que nos marcan la pauta a nivel mundial, y por eso los estados después hacen ciertos ajustes. ¿Cuáles son estas organizaciones a nivel mundial? La primera de ellas es la Asociación Mundial, la Asociación Mundial de Sordos y la Federación Mundial de Sordos y la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas. Entonces, bueno, estas dos organizaciones tienen firmados convenios porque ellas a su vez nutren a la Organización de las Naciones Unidas de toda la información del área. Entonces, bueno, justamente ellos, ahorita en el marco de la pandemia, establecieron una serie de acuerdos y de llamados en el que le pedían a los estados, a las personas, a las organizaciones, a los individuos, que flexibilizaran y que tuviesen especial atención con las personas sordas con el tema del acceso a la información. Entonces, bueno, es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en este momento, que es un poco la responsabilidad de ustedes como CONAPRIS, que reporten ante las instancias que están respondiendo a ello, porque es eso, por ejemplo, el caso de Venezolana de Televisión, cosas que no se tenían previstas y que de ahora en adelante tienen que discutirse y solventarse. Sí. Igual está sucediendo con la gente del contexto educativo,
con el programa de televisión del Ministerio de Educación en el que están formando a los niños sordos de las escuelas. Eso, y más caliente no te lo puedo decir porque en este momento, está justamente en este momento haciendo los ajustes, en el que, por ejemplo, un intérprete no puede estar sentado en una silla de plástico de fiesta. Claro. Imposible. La Por decirte ergonomía. alguna de las cosas. Nosotros tenemos que tener una silla cómoda porque nosotros necesitamos tener la espalda recta. Nosotros necesitamos tener comodidad porque cognitivamente para poder tener la habilidad intelectual de responder una interpretación es de 30 minutos. Nosotros hacemos pausa de 30 minutos, nosotros hacemos pausa de 30 minutos, interpretamos 30 minutos, hacemos pausas de 30 minutos. Entonces, bueno, en este momento ese canal está recibiendo orientaciones Porque es porque la gestual. boca es indispensable para la inteligibilidad de la seña, tiene significado. Y aquí aprovechamos de dar una clase al respecto. Por ejemplo, bueno, fíjate que es tan importante no solamente la boca, sino la diferencia de la ropa con relación a las manos, tiene que haber contraste. Entonces, por eso los intérpretes no pueden tener el tapabocas, que normalmente es claro, porque es azul clarito con esta tela médica, que hace que un fondo claro esté bajo tus manos claras. Entonces, tampoco podemos tener los tapabocas como que si fuesen un babero. No, tenemos que tener nuestra ropa, porque como verás, mira el contraste de las manos. Entonces, son cosas que son mínimas, son detalles, pero que la gente no la ha pensado. Pero bueno, no tiene por qué pensarla porque efectivamente desde el año 2006 que se inició la incorporación de los intérpretes en la televisión, la gente empezó a darse cuenta de que era una lengua y de que había cierta necesidad de comunicación. De hecho, nosotros en el Pedagógico de Caracas nos incrementó de manera significativa la cantidad de estudiantes para la carrera de educación para sordos, y cuando hacíamos la entrevista, una de las cosas que nos decían es que al ver en la televisión, ellos les gustaría trabajar en esa área. Entonces, bueno, yo creo que es un momento importante para hacer una invitación a toda la comunidad, a todas las personas que no necesariamente son del área de la sordera ni de la discapacidad auditiva para que ingresen al mundo de la lengua de señas, especialmente a los niños, porque los niños tienen la plasticidad cerebral que les permite desarrollar rápidamente, aprender rápidamente según otras lenguas, como lo es la lengua de señas. Yo, por ejemplo, cuando dicto los cursos de lengua de señas, le digo a los estudiantes adultos que lleven a sus hijos, y efectivamente los niñitos son los que terminan corrigiéndole las tareas a los padres. Entonces, bueno, es algo muy chévere, muy bonito. ¿Cómo acceder? Pues bueno, en toda Venezuela existen asociaciones de personas sordas y en toda Venezuela hay en al menos cada estado una escuela pública para niños sordos. Esos son los dos lugares por excelencia donde se aprende la lengua de señas. Repito, la asociación de sordos más cercana a su comunidad o la escuela de sordos más cercana a su comunidad, entendiendo que en toda Venezuela hay, ellos están muy organizados. Los sordos se organizan también por comunidades religiosas, ahí también se forman personas en el área de la lengua de señas. Hoy por hoy las universidades también son escuelas de enseñanza de lengua de señas. En este momento aquí en Caracas está la UNEFA, la coordinadora pedagógica y las profesoras son todas sordas. Ellas permanentemente están dando clases para los interesados. Está la Universidad Bolivariana, está el Instituto Pedagógico de Caracas y, bueno, otras universidades afines. Pero específicamente en Caracas está la MECA. ¿Cuál es la MECA? La Asociación de Sordos de Caracas, que está cerca del Mercado Guaycaipuro, a 2 cuadras después del Hospital Ortopédico Infantil. Hay una subida, y en esa subida es la tercera transversal, hay un edificio de 4 pisos que es exclusivo para los sordos, se llama así, Asociación de Sordos de Caracas, está nuevecito el edificio, y ese es el lugar por, bueno, excelencia para aprender la lengua. Ellos se reúnen casi todos, pero especialmente los sábados. Y que adicionalmente le puedo comentar que la asociación se emociona cuando una persona oyente se acerca a los espacios porque quiere aprender la lengua de señas. Efectivamente, si usted también está en su casa, puede ver y hay
muchos videos en YouTube donde hay sordos enseñando diferentes señas, por ejemplo, los colores, los días de la semana, todo el vocabulario básico. Muchas personas sordas lo han hecho de manera creativa. De hecho, hay algunos, inclusive diccionarios, que usted en su casa puede ponerse a practicar, pero bueno, muchos Yo, de mis alumnos me están comentando que ahora en la pandemia están conversando con sus vecinos que son sordos y eso les ha permitido desarrollar un poco y practicar la lengua. Así que bueno, hay alternativas para todos los gustos. si yo tengo un vecino sordo, no lo puedo llamar por teléfono para preguntarle cómo está. Y puedes hablar hasta por la reja. No, claro, Eso es lo bueno de la lengua de señas, que te permite hablar a la distancia. de ventana a ventana. Se sienten muy contentos cuando ven que una persona oyente está aprendiendo la lengua para comunicarse. Ellos se sienten sumamente felices cuando ven eso. Sí, claro, las personas que tienen conocimientos básicos de la lengua de señas y pueden establecer pequeñas conversaciones, sí, son usuarios de la lengua de señas. Claro, hay algunos usuarios que dependiendo de su profesión van a poder comunicarse en cierta medida, pero si necesitas hablar algo a profundidad, reflexionar, o por ejemplo, hacer una entrevista a una persona sorda, probablemente requieres del servicio de un intérprete de lengua de señas que te permita más facilidad y accesibilidad en la comunicación, en este caso para ti. Yo me voy a, sí, yo me voy a decir, porque muchos sordos amigos lo saben. Yo me autoproclamo como profesor de lengua de señas del último módulo, que es de malas palabras. Me las sé todas. Bueno, pero entonces así es, cuando uno empieza a hablar una segunda lengua, eso es lo primero que uno pregunta, porque Claro, si y no, no lo, estás prevenido ante cualquier circunstancia. lo digo aquí porque, bueno, y también yo digo mi justificación, que es como me toca hablar en público y porque me ha tocado animar. Yo siempre le digo, tienen que decirme las groserías para saber, o las malas palabras, para no decirlas cuando estoy en público. Entonces, bueno, me he convertido y lo digo, lo declaro, soy el profesor del último módulo. Bueno, y tú sabes que ese es un tema súper interesante porque justamente dentro de la cosmovisión de los sordos, la vulgaridad es distinta, es distinta. Para nosotros en la oralidad tenemos muchas palabras que son malas palabras, pero para ellos son más que todo expresiones. Y ese en sí mismo es un tema sumamente interesante desde el punto de vista comunicativo. Me gustaría compartir contigo como mencionábamos antes, ya hablamos de las cosas y de las situaciones que de momento se han sucedido en el área. Ahora vamos a hablar de las cosas que vienen. Ok. Bueno, ¿cuáles son las cosas que vienen? Justamente para tomar medidas, ajustes, arreglos, simplemente crear espacios. Estamos pensando en este momento, lo estamos planificando, hacer varias jornadas de formación. Entre ellas está una la cual CONAPDIS me está invitando de participar en un simposio. Este es un simposio que va a abordar específicamente el tema que me están invitando a mí a hablar es en el área de la sordera y que, bueno, ustedes como comité organizador creo que lo están planificando para el 28 de septiembre. No sé si tú tienes mejor las fechas, pero es un poco para que la gente, excelente, muy bien, esa es una afirmación en lengua de señas. Ustedes pueden, para que las personas puedan ir tomando las previsiones y vayan tomando en agenda nota para ese día en el que, bueno, vamos a tener la posibilidad de conversar sobre ciertos aspectos específicamente en el área de la sordera. No sé si tú tengas mayor información específicamente sobre ese simposio. Y seguro que lo vamos a poder decir que dentro de un mes vamos a estar haciendo el simposio y lo que más pienso yo, que debemos hacer un buen trabajo para que la gente se conecte, o sea, para que todo el mundo pueda asistir y conectarse desde ahorita, desde ya, y no esperar al 27 para que la gente se una al simposio. Y por supuesto, de antemano agradecerle a CONAPDIS, que ya CONAPDIS también se puso a la orden con las comunidades de aprendizaje y la Asociación de Intérpretes para colaborar con este CONI, con el segundo Congreso Nacional de Interpretación en Lengua de Señas Venezolana. Entonces, en principio, va a ser completamente virtual, al igual que va a ser el simposio que está convocando CONAPDIS, al igual que el simposio, debe responder a las necesidades de las personas que van a asistir, es decir, ya nosotros sabemos que tenemos que pensar en un simposio completamente online,
que tiene que ser accesible. ¿Y cómo es esa accesibilidad? Bueno, tiene que tener intérpretes de lengua de señas y tiene que tener texto para las actividades como foros vía WhatsApp para que las personas sordas o sordociegas que deseen participar, sus teléfonos inteligentes puedan hacer los ajustes razonables para que ese texto escrito ellos puedan oírlo. Bueno, para mí ha sido un honor haber estrenado este espacio en el que Conapdis está innovando. Y bueno, les envío una gran felicitación, especialmente a ti, Jorge, que eres el representante visible de esta causa. Y bueno, a todos ustedes que trabajan como hormiguitas, que en pandemia siguen completamente activos, permanentemente nos estamos colaborando entre las organizaciones, porque recuerden que yo, a pesar de que no soy una persona con discapacidad, represento una organización que es para las personas con discapacidad y garantizar el acceso a la información, que es la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas, en el que, bueno, ahí trabajamos también como hormiguitas para poder acompañar, informar, asesorar, entrenar a la gente con estos temas. Así que, bueno, primero, agradecida por tenerme en cuenta para este primer interacción o conversación y, por supuesto, felicitarlos y les auguro que todos los programas que van a venir van a ser mejor, porque, por supuesto, todo es mejorable, van a ser mejor, y que de seguro vas a tener invitados de calidad, porque aquí en Venezuela tenemos, bueno, gente extraordinaria, talento muy importante. Usted no tiene discapacidad, yo no tengo discapacidad, pero trabajamos en pro de las personas con discapacidad. Eso es un plus que significa que estamos en vías hacia mayor inclusión. Estamos ganando adeptos. O sea, para mí un enorme placer, un orgullo haber estado con usted en estos momentos, en estos minutos que no me queda más que despedirme, agradecerle de parte de la misión José Gregorio Hernández, de parte del CONACDIS, del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, agradecerle este momento que ha tenido con nosotros. Gracias y hasta luego. Gracias a ustedes, chao.